Hola, en este video vamos a continuar con lo que es este bosquejo de la carta a los Gálatas. Este bosquejo prácticamente es algo que he iniciado de manera personal, es decir, es un bosquejo que yo estoy creando. Algunos lo pueden catalogar como un resumen, como una síntesis. Sin embargo, yo lo estoy poniendo de esta manera porque mi motivo es poder seguir aprendiendo y también que pueda yo compartir este archivo, ¿no? Lo que estoy escribiendo no son ideas personales, simplemente estoy transcribiendo lo que subrayo y se me hace importante en lo que son las Biblias de estudio. En este caso, el primer libro que tomé para poder hacer la primera parte es el comentario em, bíblico John MacArthur de la carta a los Gálatas. Así es que así fue como comencé. Primero empecé tomando ideas principales de la introducción al libro de los Gálatas. De ahí tomé la Biblia de estudio de John MacArthur, que es el mismo autor, pero la tomé porque quería pues ver qué similitudes habían con los comentarios y noté que en la Biblia de estudio se metía mucha información que en los comentarios, pero se ponían algunos datos que no venían en el comentario como tal. Entonces, me imagino que más adelante me iba a encontrar con esos datos. Sin embargo, inicié con el comentario bíblico de John MacArthur y después con la Biblia de estudio John MacArthur. Hasta el momento he revisado otras Biblias de estudio, como es la Biblia de estudio Vida Plena, que por aquí la tengo, también la recomiendo muchísimo porque en cuestión de doctrina es excelente, me agrada mucho y me han preguntado mucho por esta Biblia. La recomiendo. Últimamente me ha gustado más los comentarios que he encontrado en esta Biblia, bastante acertados. Y también ahorita estoy estudiando y tomando notas de la Biblia de Estudio Plenitud, que es lo que vamos a anotar el día de hoy. Entonces quiero mostrar rápidamente qué es lo que hemos hecho. Tenemos aquí, por ejemplo, el autor. Como pueden ver, dice autor, contexto histórico. Esto que puse acá de contexto histórico son como los subtítulos que vienen en las Biblias de estudio, como para darnos una idea antes de entrar al texto bíblico. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí ya dice temas históricos y teológicos, que esto viene en la Biblia de estudio John MacArthur. Y bueno, también introducción, así viene en otra Biblia de estudio, pero estoy tomando así. Ahora aquí estoy poniendo una línea porque quiero también recordar que de dónde saqué tales ideas, ¿no? Porque como lo he dicho, ideas propias no son. Entonces simplemente leo estos comentarios de la Biblia de estudio, ya sea Vida Nueva, ya sea diga Vida Plena o ya sea Plenitud, subrayo para mí lo que se me hace bastante importante y lo vamos marcando. Así es que esa línea que ven ahí y que le puse Biblia de estudio Plenitud es para hacer un recuento, para recordar de dónde tomé la información. Así que vamos rápidamente con la Biblia de estudio Plenitud. En el caso de la Biblia de estudio Plenitud hay un apartado que dice ocasión y propósito, ¿ok? Propósito. Esta Biblia de estudio tiene este apartado. No todas las Biblias de estudio tienen lo mismo, pero es como para que nos vayamos dando una idea. Voy a ir anotando las ideas y en la medida que las anote pueda yo comentar un poco respecto de otros comentarios y lo que he estudiado y bueno, tratando de explicar también lo que escribo. He notado que a veces con dos o tres ideas ya se me acaba el tiempo, así es que espero avanzar lo más que puedo. Voy a escribirlo como dice: los legalistas de la iglesia, ¿sale? Llamados judaizantes, ¿sale? Recuerden que en esta carta a los Gálatas hemos estado tocando ese tema de los legalistas, de los judaizantes. Dice, enseñaban que algunas leyes, enseñaban que algunas leyes, ok, enseñaban que algunas leyes del Antiguo Testamento Testamento, enseñaban que algunas leyes del Antiguo Testamento eran aún obligatorias, dice. Eran aún obligatorias, ¿ok? Eran obligatorias para los cristianos. Ajá, entonces aquí tenemos un punto, ¿sale? Sale. Dice los legalistas de la iglesia, que en este caso se les llamaban judaizantes, ellos les enseñaban a los nuevos creyentes de las iglesias de Galacia, en este caso Iconio, Listra, Derbe y Antioquía de Pisidia, que pues algunas leyes del Antiguo Testamento aún eran obligatorias para los cristianos. Esta era la idea que enseñaban ellos y que esta Biblia
está poniendo en la introducción. Ahora vamos más adelante, dice, ojo, este punto me gustó mucho, por eso lo subrayé. Vean, dice, no negaban, ¿sale? No negaban que era necesario eh, creer en Jesús. O sea, que ellos no negaban eso, que era necesario. Dice, no negaban que era necesario creer en Jesús, pero, coma, pero insistían en que no era suficiente, en que no era suficiente hasta ahí. Insistían en que no era suficiente. Y luego viene un punto y dice, había que añadir a la fe, la ley. La, la ley, ¿ok? Entonces, prácticamente ellos decían a los nuevos cristianos, ¿verdad? Porque recuerden que cuando Pablo terminó su primer viaje misionero y regresó a su iglesia base, podría decirse, es cuando los maestros judaizantes, pues, aprovechan que no estaba el apóstol Pablo físicamente en las iglesias y ellos enseñan. De hecho, la Biblia Reina Valera ocupa el término falsos hermanos, ¿verdad? Que se introducían a escondidas, dice, para coartar la libertad que teníamos en Cristo. Así decía también la NB, coartar la libertad. Otra versión dice espiar. Y por eso aquí dice, no negaban que era necesario creer en Jesús. O sea, ellos decían, ellos eran judaizantes y decían, pues no hay problema porque no es, o sea, es importante creer en Jesús. No negaban eso, pero decían que no era suficiente. Ese era el problema. Hacían del sacrificio de la cruz algo incompleto o decían que no era suficiente la muerte expiatoria de Cristo. Por lo tanto, decían que había que añadir a esa fe, ¿verdad? La ley. Y bueno, vamos a continuar, creo que todavía me da tiempo, porque no quiero hacer tan largo el video, un punto más. Voy con el siguiente punto, dice, los judaizantes, ¿sale? Los judaizantes, ¿qué pasó aquí? Los judaizantes trataron esto es muy interesante, ya lo noté anteriormente, pero me gusta cómo dice esta Biblia estas palabras. Trataron, a los judaizantes, de desacreditar. Es un verbo bastante interesante. Dice desacreditar que sus enseñanzas, ¿de quién? Del apóstol Pablo, cuestionando, miren, aquí hay un doble propósito, cuestionando su autoridad. Ahora, vamos a leerlo un poquito detenidamente para explicarlo. Estas personas que se le conocían como falsos maestros, falsos hermanos, los judaizantes son sinónimos que se ocupan para referirse a estas personas, trataban de desacreditar las enseñanzas del apóstol Pablo de una manera específica, cuestionando su autoridad. Es decir, si lograban hacer que los creyentes de Galacia pudieran cuestionar la autoridad de Pablo, pudieran, por decirlo así, dudar de que Pablo tenía autoridad o tenía una autoridad de Dios como la de los demás apóstoles, pues y si iban a dudar de lo que enseñaba el apóstol Pablo. Es decir, se metían primero con su autoridad y en automático sus enseñanzas eran desacreditadas. Entonces, ellos hacen un doble propósito, primero desacreditando su autoridad y como resultado, sus enseñanzas vienen siendo desacreditadas. Por eso quiero que vean el siguiente punto que voy a escribir abajo, lo cual se me hace muy interesante. Dice, lo acusaron, miren, esto es muy interesante, cómo los judaizantes, que eran judíos, buscaban cómo desacreditarlo. Miren, lo acusaban, vean, de ser un apóstol. Vean, sí sabían que era un apóstol y decían que era un apóstol, pero decían de segunda mano, ¿sale? De segunda segunda mano. En otras palabras, que no era como los demás. Dice de segunda mano, coma, inferior a Pedro y a Santiago.
¿sale? Entonces, ellos les decían a los nuevos creyentes en Galacia, fíjense que Pablo sí es un apóstol, pero no es un apóstol como Pedro y Santiago, ¿verdad? Que no estaba al mismo nivel. Entonces, en este primer punto, a mí, miren, les voy a ser muy honesto. Al principio, cuando empecé a crear pues este resumen, este análisis, este bosquejo, no sé cómo lo quieran llamar, porque pues como tal yo lo podría llamar un resumen de todo lo que he subrayado, porque aprendido todavía no me lo aprendo bien, pero se me hace interesante anotarlo y meditarlo. Al principio decía yo, ¿será que me va a servir que yo haga esto? Y la verdad es que me ha servido muchísimo. ¿Por qué? Porque en primer lugar voy meditando las palabras, pero hay algo que a mí me agrada mucho. Cuando tú buscas en YouTube algunos videos, por ejemplo, a los Gálatas, que tengan que ver con los Gálatas, vas a encontrar predicaciones, esquemas, historia, de todo, ¿verdad? Pero hay algo que yo he notado y lo hablo de manera personal. Por ahí, como dicen algunos creadores de contenido, si tú quieres escribir que no te parece, pues está bien, adelante, yo no tengo ningún problema. Lo que quiero decir es que yo trato de tomar y escribir literalmente las palabras que encuentro en los comentarios, en los bosquejos, porque las personas que se encargaron de hacer esos bosquejos fueron personas que se dedicaron a estudiar, que se dedicaron a analizar, a comparar, a contrastar, a ocupar un tipo de método de análisis, ¿verdad? Literario para poder escribir lo que ahorita estamos viendo. Porque siempre escuchamos que, bueno, tal predicador predica muy bien, vamos a ver qué dice de Gálatas. Y sí explican muy bien, la verdad, muy, muy bien, excelente, la verdad, hay quienes pueden explicar muy bien. Sin embargo, yo soy de la idea de que debemos de ir directamente al texto base y en este caso a los comentarios que se han escrito, que se han escrito, perdón, este, que se han escrito porque se han hecho con mucha dedicación en el sentido de mucho estudio, ¿verdad? Y por lo tanto, pues es algo que nos va a servir. Y como punto número dos, a mí me gusta tomar varias Biblias de estudio porque no me gusta tomar solo un enfoque. Por ejemplo, esta Biblia de estudio que yo tengo de este lado es la Biblia de estudio Vida Plena. Me gustan mucho, mucho sus comentarios, la verdad me gustan mucho. Pero si te das cuenta, algunos pues catalogan esta Biblia como de inclinación pentecostal. Por ejemplo, de este otro lado tengo la Biblia en Nueva Versión Internacional, que en este caso pues se podría catalogar que es de tipo de la Reforma, porque la Biblia dice de la Reforma. Y tengo por ahí otra Biblia que se llama Biblia Teología Bíblica, que es como también actual. Entonces, algunos dicen, no, es que esa Biblia tiene inclinación a este tipo de denominación, etcétera. El punto al que voy es que siempre que yo encuentro en estas Biblias algo muy interesante, me encanta cuando las palabras me dan a entender el texto, ¿verdad? Sobre todo, como ya vimos acá, miren, vimos la palabra desacreditar. He estudiado algunos comentarios bíblicos y otras Biblias de estudio respecto a Gálatas y no había yo encontrado esa palabra y se me hizo bastante interesante la palabra desacreditar, esa parte de lo acusaron, ¿verdad? Cuando dijimos ahorita que no negaban que era necesario creer en Jesús, todo eso se me hizo muy interesante. Bueno, creo que ya los revolví, yo mismo me revolví en lo que dije un chilaque de palabras. Mi intención no es eso, sino que también al hacer los videos no me es tan fácil porque es complejo grabar y hacer todo esto. Yo todo esto lo hago, así es que les pido paciencia. Y bueno, vamos a terminar ya. Solamente vimos 3 puntos que tienen que ver con, que decían los legalistas, ¿verdad? Enseñaban acerca de las leyes del Antiguo Testamento, también enseñaban que había que añadir la ley a la fe y cuestionaba la autoridad de Pablo, y asimismo sus enseñanzas mediante cuestionando su autoridad. Y bueno, hasta aquí termina esa parte de la Biblia de Estudio Vida Plena. En el siguiente video vamos a ver un apartado que dice esta Biblia de estudio contenido. Y si eso que vimos el día de hoy solamente fue ocasión y propósito, ya se imaginarán qué vamos a encontrar en este apartado que se llama contenido. La verdad es que aquí es donde más subrayé en contenido y para que no piensen que va a ser todo tan repetitivo como los videos anteriores o las Biblias anteriores,
Yo trato de subrayar algo o nuevo o que lo dice de otra manera y es más comprensible o lo dice con mayor claridad, ¿verdad? Entonces, en el próximo video vamos a tocar el tema de contenido que tiene esta Visual Studio. Plenitud trae muchísimo más cosas que me gustaron mucho y que no las he escrito acá, pero poco a poco, cuando terminemos este bosquejo y podamos darle una leída, la verdad es que siento que nos va a seguir ayudando mucho a entender esta carta a los Gálatas o a, no lo sé, el estudio personal o a la enseñanza. Así es que miren, llevamos bastante hasta el momento y bueno, esto sería todo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.